En el umbral del edificio situado en la calle Desengaño número 21, el aire vibraba con el eco de las discusiones cotidianas, el aroma a café recién hecho que se escapaba por las rendijas de las puertas. Mariano, con esa sabiduría popular que solo dan los años de observar la vida desde un rincón, miraba a su hijo Emilio con una mezcla de reproche y esperanza. Emilio, por su parte, se rascaba la cabeza, sintiendo que el peso de la gorra de portero era más simbólico que físico. ¿Cómo voy a ser yo de portero?, se preguntaba en voz alta, mientras su padre le reprochaba si la alergia le había nublado el juicio. Mariano no entendía por qué su hijo no aspiraba a ser alguien en la vida, aunque el precio fuera simplemente barrer el rellano y escuchar las quejas de los vecinos. La conversación se desplazó hacia un local cerrado en la esquina, un lugar que antaño desprendía el olor a albahaca y masa horneada de las pizzas más ricas de la zona. Eran 2 hermanos los dueños, pero las disputas familiares habían bajado el cierre metálico. Mariano, siempre con el ojo puesto en el negocio, había preguntado por el precio del alquiler esa misma mañana. ¿Acaso quería abrir un restaurante? No lo sabía con certeza, pero la falta de dinero era una realidad tan sólida como los ladrillos del edificio. Con su humor característico, Emilio sugirió decorar el lugar con fotos suyas al estilo de un famoso local de Hollywood, una broma que Mariano agradeció con un gesto antes de empezar a dictar las normas básicas de la supervivencia vecinal. La primera norma era sagrada: no se les mira el cuerpo a las vecinas. Pero la realidad siempre era más compleja que las reglas. El chisme corría por las venas de la comunidad. Ya se sabía con quién estaba Isabel, la esposa de Juan Cuesta, el presidente de la comunidad. Se decía que era el chico que traía la compra del supermercado, un joven que cambiaba de ruta cada semana para evitar sospechas, aunque Juan, en su paranoia constante, viera fantasmas donde solo había bolsas de comida. Emilio intentaba poner orden mental, pero Mariano le recordaba la segunda norma: nunca hacer caso de los chismes del edificio. Sin embargo, doña Marisa interrumpió la lección para quejarse de su ducha, exigiendo atención inmediata mientras Mariano le pedía, por favor, un poco de cuidado con la ceniza del cigarrillo. La tercera norma era la diplomacia: atender siempre a los vecinos con una sonrisa, incluso cuando el deseo más profundo fuera esconderles la medicación para tener un poco de paz. Emilio, con sus sueños de universidad, se sentía atrapado en una responsabilidad que no quería aceptar, pero su padre le recordaba que algún día todo aquello sería suyo, incluyendo la tarea de limpiarlo. El joven practicaba sus primeros pasos en el oficio, mientras la música de la vida urbana seguía sonando de fondo, una melodía que hablaba de payasos que lloran y piedras que tienen historias que contar en una escalera donde la convivencia era un terremoto constante. En el hogar de los Cuesta, la tensión se respiraba en el aire. Natalia, la hija adolescente, pedía 100 euros con la excusa de estar sometida a una gran presión publicitaria. Juan, el padre abrumado por las responsabilidades del cargo y de la familia, no podía creer la desfachatez de sus hijos. José Miguel, el hijo menor, parecía tener más control sobre su padre que al revés. Nieves, la tía con ideas de disciplina férrea, criticaba la técnica norteamericana de enseñanza que Juan intentaba aplicar, una psicopedagogía infantil que consistía básicamente en darles a los niños todo lo que pedían para evitar terminar en una residencia de ancianos en el futuro. Nieves estaba preocupada por la falta de amigos de la edad de José Miguel, quien prefería pasar las horas en el videoclub rodeado de gente que, según ella, lo contaminaba. Mientras tanto, Lucía, conocida por todos como la pija, se enfrentaba a su propio destino. Su padre, un hombre de negocios de éxito, intentaba convencerla de que volviera a la empresa familiar ahora que su relación con Roberto había terminado. Pero Lucía buscaba algo más que un despacho y un sueldo seguro, buscaba motivación, un proyecto que la hiciera feliz. Había decidido montar un restaurante. Su padre, con escepticismo, le recordaba que para tener una empresa no bastaba con un título, sino que se necesitaba carácter, disciplina, contactos y, sobre todo, dinero. Lucía, con una seguridad que sorprendió a su progenitor, afirmó tenerlo todo: el local, los contactos y los fondos necesarios. La inauguración estaba prevista para el próximo viernes. Lucía no estaba sola en esta aventura. Alicia, su amiga, y Belén, siempre en busca de una oportunidad laboral, se veían envueltas en el torbellino del nuevo negocio. Belén, sin embargo, se sentía herida porque Lucía buscaba personal profesional y no parecía confiar plenamente en las capacidades de sus amigas del edificio.
La noticia del restaurante se extendió como la pólvora por el patio, y pronto todas las vecinas, desde las más jóvenes hasta las más veteranas, exigían su puesto de trabajo. Lucía, para evitar un conflicto mayor, decidió darles una oportunidad a prueba, aunque en su fuero interno sabía que aquello podía convertirse en un caos absoluto. En el ámbito universitario, Emilio vivía su primer día de clase con la torpeza de quien se siente fuera de lugar. Su padre y sus amigos le daban consejos sobre cómo integrarse, sugiriendo que evitara la primera fila, que no hablara con los profesores y que aprovechara el tiempo en la cafetería. Emilio se sentía como un personaje de película en un mundo que no comprendía, mientras sus compañeros de clase lo miraban con curiosidad y un poco de burla. Por otro lado, la trama amorosa y los secretos se entrelazaban. Juan e Isabel planeaban una noche de pasión en un hotel apartado, utilizando una exposición de arte como excusa para ocultar sus intenciones. La culpa y el deseo se mezclaban en una danza torpe, mientras intentaban mantener la apariencia de normalidad ante sus respectivos cónyuges y vecinos. El clímax de los preparativos del restaurante llegó con la contratación de Román Ferragut, un chef de gran reputación pero con un ego todavía más grande. Mauri, el vecino psicólogo, había sido el intermediario, esperando que el talento del cocinero elevara el nivel del negocio de Lucía. Sin embargo, la degustación del menú fue un desastre épico. Los platos, con nombres pomposos y combinaciones imposibles de sabores, resultaron ser incomestibles para el paladar de los socios y amigos. La tensión estalló en la cocina, y el chef, ofendido por las críticas de lo que él llamaba paletos, abandonó el proyecto justo antes de la inauguración. Ante el desastre inminente, Mauri, con un entusiasmo inesperado, se ofreció para hacerse cargo de la cocina. No tenían un chef de renombre, pero tenían voluntad y la ayuda de los vecinos que, a pesar de sus excentricidades, estaban dispuestos a arrimar el hombro. Lucía comprendió que aunque su padre tuviera razón sobre las dificultades de emprender, ella contaba con una familia atípica que, entre discusiones y malentendidos, siempre encontraba la manera de salir adelante. El restaurante abriría sus puertas, no como un templo de la alta cocina, sino como un reflejo de la vida misma en la calle Desengaño, caótico, divertido y profundamente humano.